Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en este sábado porque vamos a estudiar nuestro repaso de la lección, la número 10, que se titula El camino, la verdad y la vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí un poco emocionada y nerviosa al dar la lección, pero luego con mucho gusto, para honra y gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, vamos en el versículo de memoria de este día. Nos dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. El testimonio verdadero de lo que es el Padre nos lo muestra el Hijo. Y nos lo dice en el versículo de Juan 1:18. Y en esta mañana vamos a estudiar esa parte, la lección de este día, en este sábado. Dice, aquel que vino a nuestro mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, ofreció su propia vida por la humanidad. Tiene piedad, compasión y amor sin igual, y ha hecho toda provisión en favor del hombre, de modo que ninguno necesite morir. El divino Hijo de Dios, la luz y la vida, vino a este mundo para abarcar al mundo. Esa es la promesa que Dios dio al mundo de un Salvador. Y ese Salvador vino a mostrar el amor, la compasión, la amabilidad, la mansedumbre de un Padre que nos ama. Y bueno, pues vamos a ver la parte del día domingo. Dice la palabra aquí, este título, les he dado ejemplo. Así es, el día domingo les he dado ejemplo. El Señor Jesús vino a este mundo a darnos ejemplo. En Juan 13:17 está la instrucción que Él dejó para sus discípulos. Aquí nos dice el Señor Jesús que Él vino a darnos ejemplo. Aquí el Señor Jesús está consolando también a sus discípulos porque se acerca el día en que Él tiene que irse. Entonces ahí, al Él irse, no nos deja solos, no dejaba solo a sus discípulos y igual no nos deja a nosotros solos. Él dice que Él se iba, tenía que ir a su Padre, pero dejaba al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos ayudara a permanecer fieles aquí en esta tierra. Es un gran que nos dejó al Espíritu Santo nuestro Señor Jesús. Él nos ayuda aquí en esta tierra, nos consuela, nos dice cuando estamos tristes, nos dice cuando estamos haciendo algo malo. Esa es la instrucción que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que nos dejaba al Espíritu Santo. Y en Juan 13, del 1 al 20, aquí vemos el ejemplo también que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el rito de humildad, la Santa Cena del Señor. En los tiempos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nos menciona que era costumbre que los trabajadores que andaban en la tierra, los que estaban al servicio de la demás gente, los jefes, los patrones tenían que lavar los pies de los discípulos, de los que llegaban a visitarlos a sus casas, que tenían que lavar los pies. Los criados tenían que lavar los pies de las visitas. Entonces, aquí vemos también que nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo con sus discípulos, no había quien lavara los pies de los discípulos, no había ningún trabajador para que lavara los pies. Entonces, se sorprendieron los discípulos al ver que el Señor Jesús empezó a lavar los pies, que les dijo que iba a lavar los pies de ellos. Entonces, ese es el ejemplo que Dios nos dejó aquí para que hagamos el rito de humildad,
pero obviamente no por lavar los pies de, no sé, de mi esposo o mi esposa, no por eso ya es que digamos ya con eso tengo mi salvación o soy humilde. Yo creo que aquí la verdadera humildad, el verdadero, lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, es que uno sea humilde de corazón. Que uno no sé si, no sé, que digamos, ay, no, pues con tal hermano no me llevo muy bien o no le hablo mucho, no somos amigos, algo así. Es ir a lavar los pies de ese hermano con el que no te hallas bien, con el que no es tu amigo. ¿Por qué? Porque también lo dice la palabra del Señor. Si haces, ¿qué recompensa quieres si haces lo mismo? Entonces, lo importante aquí es hacer el rito de humildad, ser humildes de corazón, que la humildad se vea en nosotros. Ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que seamos humildes. ¿O tú qué nos podrías decir aquí de esta parte? Dice la palabra que qué recompensa podemos obtener si a los que nos hacen bien les vamos a hacer a ellos bien, ¿no? Sí, exacto. Efectivamente lo dices, Jesús se levantó se ciñó una toalla, dice la palabra, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Unos pies polvorientos, porque no traían zapato cerrado, eso, usaban guarache en aquellos tiempos. A lo mejor hasta ni traían siquiera, ¿no? Pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios mismo, nos mostró esa humildad, esa mansedumbre, donde va y le lava los pies a sus discípulos. Y no solo a aquellos que le iban a seguir verdaderamente hasta el final, sino también a Judas, quien le iba a entregar. Ejemplo tenemos de él. Bien habías dicho, si a los que nos hacen bien les vamos a hacer bien, y a los que nos hacen mal les vamos a hacer mal. No me muestra aquí que Jesús dice, que diga la palabra de Dios, que Jesús se levantó y le fue a lavar los pies a su mamá, a sus hermanos o a sus familiares. Dice que a sus discípulos. Ahí es un autoanálisis de cada uno. Si tenemos algo contra alguien, si tenemos algo con alguien que no me llevo, o no sé, me hizo algo, en el nombre de Cristo Jesús me acerco a Él. Digo, es un pensamiento mío que digo yo, gracias a Dios una vez lo hice con alguien y vieran qué bien se sienten, hermanos, el hacer lo que Dios nos manda. Pero a veces somos muy duros y no obedecemos. Ejemplo se ha dado, y ese ejemplo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo, que hagamos esa parte amando a nuestros hermanos. Y vemos, hermanos, también que ese rito de humildad, dice la palabra de Dios, que era estaba mostrando que Él ya se iba, o sea, se estaba preparando para que Él ya iba a dar su vida por nosotros. Pero hermanos, hay algo tremendo en la parte de ese día de lunes, donde Jesús dice, ciertamente volveré. Esa parte cuando los discípulos están mirando hacia el cielo y se acercan hombres vestidos de blanco y que le dicen, hombres galileos, ¿qué miráis al cielo? Así como habéis visto ir a Jesús al cielo, así mismo vendrá nuevamente. Hermanos, es una promesa tremenda. Es algo que nos debe de motivar, es algo que nos debe de mover, es algo que nos debe de llenar para que verdaderamente podamos cumplir la misión a la cual Dios nos ha llamado. Porque nosotros también hemos sido llamados. Nosotros somos discípulos también de Dios. Y Él nos dejó en este mundo. Y que representemos dignamente a ese Dios, a ese Jesús que pues, nos mostró el mayor ejemplo al hacer lo que hizo con sus discípulos.
Entonces, esa promesa ciertamente volveré, nos dice en la parte dirigiéndose a ellos con el término cariñoso de hijitos, dijo, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podréis venir. Así digo a vosotros ahora. Los discípulos no podían regocijarse cuando oyeron esto. El temor se apoderó de ellos. Se acercaron uno más al Salvador. Obscuro era el presentimiento que les llenaba el corazón. Sintieron miedo de que se iba Jesús. Sintieron ese temor de que ya se iba a ir Jesús. Pero esa palabra, esas palabras de esos ángeles cuando se acercan a ellos, de que va a venir nuevamente. Dice, no mirándonos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es una promesa que Dios nos hace, es que creemos por fe. Dicen, ¿qué te garantiza? No podemos comprobarlo. La garantía que es verdad esto es que lo habló la misma palabra de Dios. Jesús, Dios mismo nos da ese consuelo. Ciertamente volveré y no vamos a estar solos. Y ese caminar, el poder estar en ese momento de angustia, Jesús nos muestra donde Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos puedes decir ahí? Aquí en el día martes, el título pues, es el que acabas de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, 5 y 6, siguen los discípulos tristes por la partida del Señor. Entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí vemos que no hay otro camino, nada más que el seguir al Señor Jesús. Es el camino, es el que nos va a llevar a la salvación. Él lo dice, el que me sigue a mí, sigue a mi Padre. Ahí tenemos el camino, no hay otro camino. Pero este camino es difícil, no es nada más decir voy a la iglesia, participo en la Santa Cena, doy mi diezmo, no, ese no es el camino. El camino es el ejemplo, esas son consecuencias de seguir al Señor Jesús como Él quiere. Él dice que lo debemos de seguir de corazón, con humildad, y esa humildad se nos va a ver en nuestra propia vida. En todo lo que hagamos, en cómo hablamos, cómo vestimos, cómo tratamos a las demás personas, cómo dominamos nuestro carácter. Ahí se va a ver si verdaderamente estamos siguiendo el camino del Señor Jesús. Porque Judas estuvo con Él. Judas cenó con Él, estuvo con Él. Jesús le lavó los pies. ¿Y qué pasó? Judas se perdió. Entonces, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Judas, que estemos en la iglesia, damos nuestro diezmo, cada sábado aquí y todo, hacemos lavamiento de pies, rito de humildad, y que nos vayamos a quedar, que nos vaya a pasar lo que le pasó a Judas. No, entonces, por eso el Señor Jesús nos dejó la instrucción de cómo hacer para seguir en su camino. No hay otra, simplemente ser humilde. Eso dejó el Señor Jesús, la humildad. Ese es el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ejemplo les he dado. Y es lo contrario, ¿verdad? De lo que sí hay otro camino. Son dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Pero Jesús nos dice, yo soy. O sea, sígueme a mí, yo soy, te conviene. ¿Sí? ¿Hay una verdad? Sí, hay una verdad. Pero también hay una mentira. ¿Y el padre de la mentira quién es? El diablo. Exacto. ¿Sí? Yo soy la vida. Lo contrario de la vida, ¿quién es? La muerte. Morimos por el pecado. ¿Sí? Mas la vida, dice, es Jesús. Él vino para darnos vida y vida eterna. Y vemos esa verdad que Jesús dice,
Yo soy el camino, yo soy la verdad. Ese yo soy, si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, ¿quién dijo yo soy? Cuando Dios mandaba a Moisés, a su pueblo, que estaba esclavizado, dice, ¿y quién voy a decir quién era? ¿Quién me manda? Qué dijo Jehová? El yo soy. Ese mismo yo soy es el mismo que está diciendo ahora. Yo soy el camino. Es Dios mismo. Dice el versículo de memoria que es Dios mismo. ¿Sí? A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que es Dios mismo. Ahí está. Es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nos muestra, ¿verdad? Que oigamos la voz de aquel cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Si nosotros escuchamos esas palabras, Dios nos promete esa vida eterna. Pero tenemos que cumplir. Tenemos una tarea que cumplir, ¿sí? Tenemos que dejar que Jesús nos cambie internamente para que externamente podamos demostrar y dar testimonio como Jesús dio de su Padre. Ese camino y esa verdad están en la palabra de Dios. No hay donde más podamos encontrar la verdad más que en la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenemos la vida y la vida eterna. Escudriñando ahí vamos a encontrar esa verdad. Escudriñando las Escrituras vamos a encontrar ese camino. Escudriñando las Escrituras vamos a encontrar lo que Dios nos ha pedido y nos está pidiendo ahora todavía. La verdad, esa verdad que a veces nosotros no queremos recibir. Por eso, y como dice la del jueves, y perdón, me adelanté un poquito, pero está esa parte porque van la verdad y la verdad están en las Escrituras porque están aunadas. Uh-huh. La verdad. ¿Qué nos puedes decir en ese día jueves? Las Escrituras y la verdad. En el Evangelio de Juan, las Escrituras desempeñan un papel muy importante. Porque aquí nos dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí vemos también que la Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Lo dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es el Señor Jesucristo, o a dónde vamos, o todo lo que nosotros queramos saber acerca de nuestra salvación, tenemos que ir a las Escrituras, porque el mismo Señor Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí, en San Juan 5:38 al 40. Por eso aquí está, no hay otro camino. Buscar en la palabra del Señor, estudiar, meditar y lo más importante, ponerlo en práctica en nuestras vidas si queremos estar con nuestro Señor Jesucristo. Y unas Escrituras, dice las Escrituras la verdad, y vemos en Lucas 1:70, donde dice, en su sermón del día del Pentecostés, Pedro dijo, hermanos, es necesario que se cumplan las Escrituras que el Espíritu Santo había predicho por boca de David. Y nosotros, si recordamos la lección donde es el cumplimiento de las Escrituras, nosotros vemos cómo se cumplen esas Escrituras. O sea, eso es verdad. Nosotros ahí leímos muchos versículos donde en el Antiguo Testamento mencionan del Mesías que iba a venir y cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Todo lo que se cumple. Entonces, yo creo que ahí está una bendita esperanza que tenemos que albergar nosotros y tenerla atada a nosotros, ¿sí? De que esto se va a cumplir. Y como decía en un principio, esa promesa que la verdad tiene un valor tremendo, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es ese valor donde Él promete que va a regresar. No nos ha engañado, Él va a regresar. Pero tenemos que escudriñar las Escrituras para encontrar la verdad. Tenemos que escudriñar las Escrituras para ver que Él es el camino. Tenemos que escudriñar las Escrituras para ver que Él es la vida y que no hay más.
está el camino que es el seguir a Dios, o está el camino que va hacia la perdición, que es el seguir la voluntad del enemigo. Ahí encontramos esa promesa. Y bueno, pues para terminar, dice el deseado de todas las gentes, la autoridad de la Biblia y la certeza del segundo advenimiento y la certeza de la segunda venida. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portaban lámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde se encendió todas las lámparas, ¿sí? Esa luz, esas lámparas representan a nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es esa lámpara. Y esa lámpara la encontramos en la palabra de Dios. A Él es al que tenemos que recurrir, a Él es el que tenemos que pedir que nos ilumine, que nos guíe para poder llegar a esa patria celestial que nos ha prometido y que no nos ha engañado, y que no le defraudemos a nuestro Dios, que podamos seguir en este camino de verdad, que en este camino de vida, en este camino de luz que Él nos ha mostrado. Y hermanos, pues gracias por estar en este repaso de esta lección, y aferrémonos, hermanos, a esa luz. Pidamos a Dios esa iluminación. Pidamos a Dios que nos siga guiando por ese camino, que no nos apartemos, que nos ayude a caminar por fe y que podamos verdaderamente dar ejemplo, el cual nos dio Jesucristo, que podamos seguir ese ejemplo. No hay mayor ejemplo humano que el que dio Jesús en su Padre. Gracias, Dios les bendice, hermanos.